¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. En este video voy a mostrar mi pequeña colección de CDs de grabaciones de los Beatles en el Star Club en Hamburgo, Alemania de 1962. Si eres nuevo en el coleccionismo, si estás empezando a coleccionar o si estas grabaciones todavía no son conocidas para ti, voy a dar algunos puntos clave para ubicar en qué periodo de tiempo se realizaron estas grabaciones. Ok, estas grabaciones se hicieron en diciembre de 1962 y fueron hechas por Ted Kinsey Taylor, un amigo de entonces los Beatles que su grupo coincidió en el Star Club en esas fechas y él le pidió permiso a John Lennon para ser grabado durante sus presentaciones, a lo que John Lennon dijo que sí, siempre y cuando invitara unas cervezas. Eso es lo que cuenta la leyenda. Otro punto importante de estas grabaciones es que quien toca la batería en estas grabaciones es definitivamente Ringo Starr. Lo menciono porque en algunos bootlegs aparece Pete Best en la portada, pero esto es erróneo. Otra cosa para ubicar exactamente qué periodo de tiempo se hicieron estas grabaciones. Para estas fechas los Beatles ya estaban bajo contrato de EMI, ya trabajaban bajo la administración de Brian Epstein. Incluso ya habían lanzado su primer sencillo, que fue Love Me Do, en octubre de ese año, y estaban a unos meses de grabar y editar su primer LP. Como todos ya saben, fue Please Please Me. También es curioso que en ninguna de estas grabaciones aparezca Love Me Do, ya que sería el sencillo que supuestamente estarían promocionando. Entonces vamos a ver las versiones que tengo. Esta es de 1999 del sello Rock Cartoon de Alemania. Esta grabación contiene 28 temas en total. La calidad de sonido es regular y el interior tiene este pequeño póster con una portada bastante curiosa, y en la parte de atrás tiene otros lanzamientos de ese mismo sello Rock Cartoon. El precio es aproximadamente de $20, y el segundo que adquirí es del sello Walter Records del año 2000. Me llamó muchísimo la atención porque cuando lo vi noté que tenía el tema Holly Golly, hasta ese entonces desconocido para mí. Si bien ya para esas fechas había internet, pues todavía no había tanta información a la mano. Entonces a mí me pareció algo muy raro. Al principio pensé que se habían equivocado en poner el título en alguna canción. En cuanto lo escuché sí tenía mis dudas, porque utilizan instrumentos que los Beatles no tenían, como trompetas y teclado. Y solo tiene 24 temas y la calidad de sonido es regular, mala. Eso sí, estas grabaciones la importancia es más histórica, y que hay muchísimos temas que quedaron inéditos, que los Beatles nunca volvieron a grabar. En las versiones en vivo en la BBC hay algunos temas que sí volvieron a interpretar, pero aún así quedan muchísimos temas que solamente en estas grabaciones vas a encontrar, por lo que si eres completista, pues sí te recomiendo que escuches y que tengas también, si es que coleccionas. El precio de este CD de Walter Records fue de alrededor de $20. Estos, por ser considerados bootlegs, ya que son grabaciones no oficiales, están bloqueados en algunos sitios para venta. Por ejemplo, en Discogs están bloqueados, por lo que solamente tienes opción de conseguirlos ya sea en eBay o Music Stack, sitios así. Y por último tengo este doble CD. De hecho son 2 CDs y un DVD, que es una edición completísima de estas grabaciones, en la que tenemos en total 38 temas de estas grabaciones de los Beatles. Por primera vez tenemos las 4 fechas completas, ya que no fue una fecha en la que se grabó, fueron 4 en total. Fueron el 21, 25, 28 y 31 de diciembre de 1962. Entonces aquí tenemos
3 versiones de A Taste of Honey, tenemos 2 versiones de I Saw Her Standing There, tenemos 2 versiones de Roll Over Beethoven, aunque una de ellas está muy dañada, la calidad de audio es muy mala. Tenemos 2 versiones también de Talking About You, y también tenemos el tema Holly Golly, que había sido interpretado por Cliff Bennett y los Rebel Rousers. Erróneamente en otros bootlegs se comentaba que eran los Beatles, pero no. Y también tenemos temas de King Size Taylor y su banda Los Dominos. Y en el DVD vienen algunos documentales de Hamburgo, de esas fechas. Viene un documental en donde se cuenta la historia de cómo King Size Taylor empezó a editar esto, o trató de vender las grabaciones primero a Brian Epstein. Después, con ayuda de Alan Williams, primer manager de los Beatles, empezaron a trabajar en una versión del álbum. Y pues está muy interesante y muy completo. Este es del sello Archive Unlimited del 2015 y la calidad de sonido es muy buena. Esta no tiene cortes. Todas las grabaciones se escuchan dentro de lo que cabe bastante bien. Por lo que si tuviera que recomendar una versión, te recomendaría esta. El precio es aproximadamente entre 25 y 30 dólares. Y de hecho este video yo quería hacerlo inmediatamente después de que subí estas grabaciones separadas por fechas. Yo sé que existen muchísimas grabaciones ya en YouTube, pero yo las separé por día en el orden correcto, de acuerdo a una pequeña investigación que hice. Pero me gustaría que entraran a escucharlas, a decirme qué opinan, si creen que las fechas son correctas, si creen que el orden en que están editadas también son correctas, o qué piensan ustedes. Y también me gustaría saber cuál de estas versiones de bootlegs son con las que ustedes cuentan, cuál me recomendarían en cuanto a sonido, en cuanto a versiones, etcétera. Y pues muchas gracias por ver el video. Nos vemos pronto y sigan coleccionando.